programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TEDUSA. En esta ocasión tendremos la oportunidad de ver el documental titulado Excavaciones arqueológicas en la región del Motagua Medio, una entrevista al arqueólogo Luis Romero. Documental en el que nos adentraremos a conocer sobre los trabajos arqueológicos realizados durante los últimos años en la región del oriente guatemalteco, una zona que se ha caracterizado por su evidencia arqueológica como también paleontológica que marca la ocupación de la región durante diferentes épocas, desde la época prehistórica, pasando por la prehispánica, colonial, republicana hasta la actualidad. Nos encontramos en el sitio arqueológico del Potrerito. Este es el grupo Los Tecolotes. Se le ha denominado así ya que estamos cerca de una quebrada o una corriente de agua únicamente en invierno, y ahí se encuentran algunos tecolotes, y por eso mismo el área se ha conocido como el grupo Los Tecolotes. Este sitio arqueológico es parte de los trabajos que la Escuela de Historia realiza en la región del Motagua. En los últimos 3 años las investigaciones se han focalizado en continuar los reconocimientos arqueológicos acá en la región, y junto con un grupo de estudiantes del área de arqueología pues hemos emprendido esta labor de hacer el reconocimiento arqueológico. El sitio es de suma importancia ya que consta con un poco más de 2 kilómetros de largo, dos grupos con recintos tipo acrópolis que son como uno de los principales factores que determinan a un sitio arqueológico de primer rango en la región. Desde que se realizaron las investigaciones acá en la región del Motagua como parte de los programas de prácticas arqueológicas de la Escuela de Historia, se han evidenciado un poco más de 138 sitios arqueológicos. Dentro de estos, algunos con juegos de pelota, y en el último año que hemos intervenido nosotros esta región como parte del programa de estudios del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, pues hemos descubierto 2 juegos de pelota más que se suman pues al inventario cultural que se tiene de este tipo de rasgos arquitectónicos en la región. Este sitio cuenta con 18 grupos arqueológicos, algunos pues ya han sido totalmente destruidos por acciones de agricultura y otros por vandalismo, pero aún así se logran determinar algunas áreas que pueden ser aún investigadas. La característica especial de este juego de pelota en el que nos encontramos es que su sistema constructivo es hundido, ya que el nivel del suelo original fue rebajado un poco más de 2 metros para poderle dar esta característica en donde se construyen pues las plataformas alargadas que le daban origen a este conjunto. El sitio está fechado aproximadamente para el clásico tardío, más o menos como del año 650 al 850, y luego pues con diferentes ocupaciones muy tardías, pero la fase más importante pues se desarrolla en ese periodo de tiempo, justo cuando el sitio Huaytán también se encuentra en un apogeo y de mucha importancia para toda la arqueología del área maya. La importancia está radicada principalmente en la explotación del jade.
La Sierra de las Minas, tanto en el lado, bueno, en el lado norte principalmente, que son las estribaciones de la Sierra de las Minas, pues se encuentran yacimientos muy importantes de jade, producto que fue explotado por los mayas durante todo el clásico y también un producto que fue explotado por los olmecas desde la época preclásica, y es un producto que fue trasladado desde esta región de una u otra manera como materia prima o productos semiacabados hacia la costa del Golfo y utilizado mucho por los olmecas. Vetas muy importantes de este tipo de jade se han encontrado también sobre la cuenca del río Tambor en Cabañas, en donde pues se encuentran los yacimientos más grandes de jade azul, que fue el utilizado por los olmecas. Pero muchos de los productos de estos materiales que eran elaborados pues se distribuyeron casi que en todo Mesoamérica, y el jade fue uno de los bienes más cotizados durante la época prehispánica para todas las regiones en Guatemala y en Mesoamérica. Esta región pues se caracteriza principalmente por una arquitectura muy sencilla, una arquitectura de canto rodado. Algunos le llaman canto de llano cuando es producto que no viene de los ríos, y otro de canto de río cuando es sacado de las cuencas de los ríos. Pero a diferencia de la arqueología monumental de las regiones del norte de Guatemala, pues esta zona presenta otro tipo de características, en donde juega un papel como de puente, de interacción entre las tierras altas y las tierras bajas de Guatemala. Entonces es una zona que se diferenció por ciertos rasgos en este momento de transporte y comercialización de productos de ambas regiones, y por supuesto de los productos que aquí mismo se explotaban en la zona. Y yo creo que la Escuela de Historia ha hecho un muy buen trabajo en contribuir en el desarrollo de este tipo de investigaciones, que podríamos decir que es un tipo de arqueología no tradicional si lo vemos desde el punto de vista de la arqueología monumental del Petén. Desde luego que el río Motagua pues fue una de las rutas comerciales más importantes en la época prehispánica, y en la época actual también podemos ver que esta ruta es muy importante, aunque ya no se utiliza el río Motagua como medio de transporte, sino que la ruta, la CA9, que es una de las rutas más importantes en el comercio en Guatemala. Pues los grupos originarios sabemos muy poco de ellos. Primero porque no contamos con una arqueología con datos epigráficos. Entonces es muy complicado poder saber, digamos, o determinar el grupo cultural que aquí se asentó, pero que eran mayas, eran mayas, aunque en algunos documentos de los cronistas y otros documentos en el Archivo General de Centroamérica, pues aparecen algunos datos en donde mencionan a este grupo cultural como Alahuilax y hablantes de ese mismo idioma, aunque otros dicen que era como una mezcla entre Xinca y Chortí, pero como es una lengua extinta es un poco complicado poder determinar realmente la filiación cultural de este grupo. Las evidencias arqueológicas que tenemos no nos vinculan directamente con las personas que vivían en Quiriguá, que son, digamos, los mayas más inmediatos con arqueología monumental en la región, sino que más bien esta gente estaba más relacionada con aspectos muy interesantes de Copán, pero sabemos muy bien por la historia misma de Copán de que el grupo que se asienta ahí pues posteriormente sí son mayas, aunque la gente de esa región aún no se sabe realmente cuál era su filiación. El potencial académico que puede presentar este lugar es principalmente que es una zona que ha sido poco explorada. Desde 1943 que un explorador aparece en la región haciendo un trabajo en Huaytán,
y un pequeño reconocimiento en la cuenca del Motagua desde el rancho hasta Río Hondo. Desde ese entonces no se ha intervenido la zona, más que el proyecto que tuvo la Escuela de Historia, que inicia en 1995 y finaliza más o menos en el 2005, que fueron casi 10 años que se hizo un reconocimiento arqueológico. No se ha hecho mayor cosa, digamos, se han quedado los trabajos a un nivel de prospecciones superficiales. Entonces es necesario en este momento entrar a esta segunda fase, que es el programa de excavación intensiva, para poder conocer realmente los datos más sobresalientes de esta cultura, esos datos que aún están enterrados y que es nuestro principal foco de estudio al momento. Digamos, la importancia para la población actual es que afortunadamente sitios muy grandes e importantes han quedado dentro de las recién nombradas reservas naturales privadas. Entonces, cuando a nosotros nos invitan para venir a hacer trabajo acá, nos invitan por parte de este grupo de reservas. Entonces nuestra sorpresa fue que las reservas tenían contenido cultural. Y ahorita nuestro gran aporte es haber incorporado el componente cultural dentro de estas reservas naturales. Y ellos, a partir de ese momento que nosotros iniciamos con este programa, que fue en el 2011, a finales del 2011, entonces ya se han denominado como reservas naturales culturales privadas. Entonces ahorita estamos en esa fase también de vincular tanto lo cultural con lo natural, y que estos espacios sean abiertos a las comunidades y que las comunidades compartan con este tipo de patrimonio que hay en la región. ¿Y cuál es la reacción que tiene la gente? Pues la gente al principio un poco reacia, incluso los mismos propietarios de las reservas aún no se lo creían y pensaban de que esto era como algo que no se podía llevar a cabo. Entonces ahorita mucha gente ha colaborado con nosotros, entonces la gente está muy abierta a las posibilidades de poder crear pequeños parques, podríamos decir, en donde pues la gente conviva con su naturaleza y aún más con estos vestigios culturales. Poco a poco, en estos 2 años hemos incorporado 3 reservas naturales más, y estamos ahorita a punto de crear una nueva en donde pues la incorporación de lo cultural que ellos tienen con la parte natural pues ya es un hecho de conservación. El día de hoy visitamos una reserva en la parte alta de San Agustín a Cazahuaslán, en donde ahí hay un trapiche. Entonces muchos rasgos que podríamos categorizarlos nosotros como arqueología industrial también están presentes en la región. Entonces, digamos, no es solo la arqueología antigua prehispánica, sino que también la arqueología colonial y arqueología de la época republicana también, que vamos incorporando a estos programas. Y la gente pues muy abierta a este tipo de estudios, apoyando mucho y también incentivando a las escuelas. Ya han habido grupos de niños que nos han visitado y en donde pues les hemos explicado, y ellos nos llevan fragmentitos de cerámicas que han encontrado, y ellos le llaman la piedra de rayo, que es piedra de obsidiana. Entonces ahí les explicamos de qué se trata. Entonces estamos llevando un poquito más de conocimiento más allá de las aulas en la universidad. Entonces nosotros aquí transitamos en una vegetación bastante difícil, bastante amenazada también, porque más en este tiempo, cuando se ha generado la sequía y las necesidades de leña de la gente que vive a los alrededores, pues es muy grande, y entonces pues nos hacen demasiado daño. Tenemos que estar luchando contra ellos y contra un montón de depredadores. Ha sido un gusto para mí recibir al licenciado Romero, su equipo de estudiantes que han venido trabajando y nos han venido orientando, y a través del trabajo de ellos pues fue como se descubrió un campo de juego de pelota, lo mismo en la reserva de Hugo, mi hermano, y así pues vamos avanzando. Tal vez en la alianza en algún momento nos desesperamos un poquito porque queríamos que las cosas se hicieran más rápido, pero creo que todo proceso es así.
es lento y poco a poco se va desarrollando y se van alcanzando las metas que uno se va trazando. Muy bien, aquí estamos dentro de un área que fue saqueada hace ya mucho tiempo. Se puede notar lo que se ve a los alrededores, pero también hay actividad muy reciente por este tipo de tierra muy suelta que ha quedado. El saqueo en la región ha sido masivo y han destruido grandes áreas muy importantes de varios sitios arqueológicos, pero aún se puede rescatar mucho de lo que hay. Dentro del trabajo que se hace como rescate arqueológico en cada uno de estos lugares es pues que venimos y empezamos a estudiar este tipo de áreas que ya fueron excavadas y destruidas, haciendo una limpieza superficial para poder rescatar todo el tipo de materiales que pudieron haber quedado por acá y que a la vez nos ayuda para entender el sistema de construcción interno de cada una de estas estructuras. Entonces los estudiantes lo que hacen acá es trazar ciertas excavaciones y llevar el control de niveles estratigráficos culturales, si se puede, o niveles de deposición o construcciones. Esto se puede hacer tanto adentro de esta estructura como en las partes de afuera, en donde pues se deben trazar trincheras, que son excavaciones alargadas que por lo general van de 1 metro de ancho por 5 de largo, en donde se trata de definir desde un piso cultural de una plaza hasta encontrar los muros de una estructura. Y también la modalidad de realizar pozos de excavación, que son excavaciones de 1 metro por 2 o 1,50 por 2 o de 2 por 2, abarcando diferentes espacios para obtener variada información cerca de las estructuras. También se puede realizar trabajo extensivo, superficial, en donde venimos y limpiamos toda la última capa de deposición que hay para poder identificar el rasgo completo de la estructura y de esa misma forma aprovechar para que podamos intervenir una parte y conservar. Entonces mostrar la estructura tal y como era en su originalidad y dejar otra parte como monticulada para que se vea el proceso de destrucción que esta ha tenido. Los arqueólogos de la Escuela de Historia que han pasado por acá haciendo investigaciones, pues podemos mencionar a Óscar Gutiérrez. Él trabajó en la región de El Jícaro y San Cristóbal Acazahuatlán en los años 90 y surgió ese proyecto como iniciativa que tuvieron después de haber realizado el proyecto arqueológico Sansare, que es desde allá de donde ellos reorientan su investigación y se vienen a la región del Motagua. Entonces trabajan esa parte, pero como que no hubo mucho apoyo institucional en ese momento, entonces el proyecto deja sus actividades. Y es hasta en 1995 cuando José Héctor Paredes reactiva nuevamente el proyecto, continuando con los trabajos de reconocimiento arqueológico y algunas excavaciones a partir de Cabañas y Usumatlán, y lleva todo este trabajo hasta Hualán, un proceso que duró cerca de 8 años. Incluso podemos mencionar que una de sus últimas actividades acá fue realizar excavaciones en el sitio arqueológico La Vega del Cobán, que está en Teculután. 3 días después de haber terminado esa temporada de excavación, él fallece de una complicación crónica de una enfermedad que tenía, entonces prácticamente él se murió haciendo arqueología del oriente de Guatemala. Este de acá es un saqueo reciente.
Entonces, aunque el saqueo en grandes partes ya no es tan masivo como en sus inicios, en los años 70, que destruyeron gran parte, pues aún hay gente curiosa que viene a las construcciones o ven a un área por acá y todavía piensan que van a encontrar tesoros u oro, que es lo que dicen que generalmente van a encontrar en estos montículos de los mayas, que ellos no trabajaron el oro, pero es la conciencia que tiene la gente. Entonces hacen estos pequeños agujeros y al no encontrar nada, pues lo dejan, pero nos dejan fuera este tipo de evidencias que son restos de cerámica, que en algunos momentos pues hay fragmentos completos y otros están completamente deteriorados, pero es un daño que le hacen a la evidencia que podemos encontrar en este lugar. ¿Hay cerámica pintada? Sí, tenemos cerámica de varias clases. Hay una cerámica que es monócroma y tenemos otra cerámica como esta que está pintada en rojo, y en oportunidades pues hay una combinación de colores entre rojo, naranja y negro, café, ocres y otro tipo de colores que podemos encontrar. La cerámica polícroma de la región es muy vistosa, es una cerámica muy bonita, y muchas muestras de estas pues se pueden encontrar en el Museo Nacional de Arqueología y en el Museo El Popol Vuh. ¿Y qué tipo de decoración tenían? Son imágenes policromadas en donde se pueden ver personajes interactuando en diferentes escenas, posiblemente de la vida cotidiana de ellos, y otros pues son escenas surrealistas, podríamos decir, en donde no entendemos muy bien lo que hay pintado, pero en otras podríamos ver que son cuestiones también iconográficas que le podemos dar otro tipo de interpretación. ¿Qué daño se hace a la cultura y al patrimonio cultural en particular el que hay este tipo de depredación? El daño que se ocasiona pues es la pérdida de información, porque están destruyendo tanto las capas de estratigrafía que nos muestran a nosotros la edad o el tiempo que se ocupó en este lugar, y por supuesto la alteración de los materiales cerámicos, porque esto nos ayudan a nosotros principalmente para poder fechar o sacar una temporalidad en un sitio arqueológico. ¿Cómo se puede a través de un resto cerámico determinar una época? Como a lo largo de las civilizaciones han habido modas, y las modas también se pueden reflejar en la producción de materiales cerámicos. Entonces hay ciertas características o rasgos decorativos en las cerámicas que van respondiendo a tiempos determinados, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder determinar cuál es el tiempo más o menos, o a largos rasgos, de lo que pudo haber sido la temporalidad de un sitio. Por supuesto, incorporando otros elementos como estudios de la misma arquitectura, las deposiciones de las tierras y la interacción que hay con materiales de otras zonas. Edgar Farías, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, será el encargado de moderar nuestra entrevista de hoy. Nuestros invitados son: licenciado Luis Romero, es arqueólogo docente de la Escuela de Historia e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Ha realizado estudios de maestría y doctorado en Antropología Social, Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural. También es director del Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio. Nuestro siguiente invitado es Marvin García, estudiante con pensum cerrado de la licenciatura en Arqueología de la Escuela de Historia. Actualmente es auxiliar de cátedra en los cursos de Métodos y Técnicas de Investigación Arqueológica UMENTOS, y también auxiliar de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ha trabajado como auxiliar de campo y laboratorio en el proyecto arqueológico Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas en el sitio arqueológico Vega del Cobán y ha publicado una serie de artículos relacionados con la cerámica de la región del Motagua Medio, entre otros trabajos de arqueología prehispánica e industrial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es de suyo importante por cuanto se trata de los trabajos de investigación arqueológica que realiza la Escuela de Historia en un área no monumental. Cuando se habla de arqueología, generalmente se piensa en los grandes sitios arqueológicos como Tikal, Copán, Quiriguá, Ceibal, etc. Pero ahora vamos a hablar de una arquitectura no monumental y que sin embargo tuvo una gran significación en el periodo prehispánico guatemalteco. Para ello nos acompaña el director del proyecto, el maestro Luis Alberto Romero, y el arqueólogo en formación Marvin García. Con ellos vamos a platicar sobre el medio ambiente de esa cuenca media del Motagua, que es un medio ambiente de características muy peculiares. Y además vamos a abordar también temáticas como por qué estudiar la arquitectura no monumental, por qué estudiar en sus diferentes épocas de desarrollo esta región, desde los tiempos prehistóricos hasta los tiempos de la República. Así es que al darles la más cordial bienvenida a este nuevo programa, también damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Comencemos hablando de por qué la arquitectura no monumental en una región considerada árida. Luis, por favor. Pues cuando hablamos de la cuenca media del río Motagua, posiblemente pues nos estamos refiriendo a lo que usted mencionaba de hacer una arqueología no tradicional. Y en esta línea pues podría decir que he sido el cuarto arqueólogo en continuar las investigaciones en esta región. Y para situar pues a nuestra audiencia, vamos a contarles que la cuenca media del río Motagua pues está ubicada entre los departamentos de Zacapa y El Progreso. Específicamente podríamos decir que comienza desde la desembocadura del río Guastatoya entre el municipio de Guastatoya y Sanarate y termina hasta el municipio de Hualán, justamente donde pues el río Motagua se empieza a estrechar entre las montañas, la Sierra de las Minas y la Sierra del Merendón, y luego pues ya se abre paso por todas las planicies de Izabala, lo que se conoce como el Bajo Motagua, donde se encuentra pues Quiriguá. La cuenca media del río Motagua pues es un área muy, muy especial, ya que cultural y geográficamente pues tienen una connotación diferenciada a otras regiones. Y en la cuestión natural y geográfica, pues vamos a ver que esta región está constituida por el Monte Espinoso y Chaparral Espinoso, conocido pues comúnmente en la región de esta manera. Es un bosque subtropical y abarca gran parte de estos departamentos. En Zacapa es casi la mayoría del departamento, ¿verdad? Exceptuando la parte alta de la Sierra de las Minas y los municipios de La Unión y San Diego, que se salen, pues ellos por estar más alejados, pues están completamente fuera de la cuenca media del río Motagua, pero de ahí casi todos los municipios comprenden esta región y se caracteriza pues por la aridez de sus suelos y el intenso calor que hace en la región. En el departamento del Progreso abarca los municipios de San Cristóbal y San Agustín Acazahuastlán,
Morazán, el Jícaro, el norte de Guastatoya y el norte de Sanarate, ¿verdad? Y es todo este espacio cultural al que nosotros hemos denominado como la cuenca media del río Motagua, ¿verdad? Por estos dos aspectos, por la cuestión natural y la cuestión arqueológica, que es en todo este espacio donde se asentó un grupo humano diferenciado, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como los mayas clásicos del Petén y que tienen presencia en Copán y Quiriguá en Izabal y Copán en Honduras. Y luego, pues, esta frontera que se hace hacia las tierras altas, pues también hay una definición en cuanto ya a la arqueología de las tierras altas y principalmente con Caminal Juyú, que es donde nosotros encontramos pues una diferencia en cuanto a la posición y uso del espacio que tienen los asentamientos en esta región. Nuestras investigaciones que han sido tan variadas y que nos ha llevado al descubrimiento de muchos hallazgos importantes, pues nos ha permitido definir la región del Motagua Medio en 4 momentos especiales de ocupación humana. Una podríamos definirla como la etapa de los cazadores recolectores con una ocupación más o menos o con una antigüedad de unos 15,000 años, en donde se han localizado restos de megafauna, entre ellos mastodontes, mamut, megaterios, que es un perezoso gigante, gliptodontes, que es un armadillo gigante también, entonces entre otros animales que se han localizado. La región de Zacapa, pues, es un espacio bastante interesante porque es en esta región en donde se han encontrado, pues, la mayoría de estos restos fósiles. Y dado que estos animales pues se asocian a los grupos humanos de cazadores recolectores, pues consideramos nosotros que seguramente en la región hubo una ocupación. Uno de nuestros últimos hallazgos lo hicimos en el municipio del Jícaro, en donde encontramos un fragmento de un colmillo de mastodonte y asociado a algunas lascas de rocas, ¿verdad? Que fueron trabajadas y pues aún estamos en proceso de estudio para poder determinar si estas fueran producidas por los seres humanos. Uno de los últimos hallazgos también fortuitos que se hicieron en la región en relación a la megafauna fue en Estanzuela, recientemente en diciembre del año pasado, en donde una familia pues estaba construyendo su casa y hicieron cortaron parte de un cerro para aplanar el espacio y a pocos centímetros, a unos 75 centímetros, pues se localizaron molares de un mamut. Entonces, podríamos decir que fue el último hallazgo. Y se hicieron presentes las autoridades de la Dirección General del Patrimonio Cultural y los encargados del Museo de Estanzuela, quienes se encargaron de dictaminar este hallazgo. Y de esta manera, pues a lo largo del municipio, pues han habido otros yacimientos donde se han encontrado este tipo de evidencias. Posiblemente, pues como mencioné, este es uno de los periodos más antiguos que se pueden registrar en la región y por lo tanto, pues podría ser también sinónimo de ocupación humana si esta relación pues nos da positiva en cuanto a los hallazgos que hemos realizado. Después de esta ocupación, pues viene una de las ocupaciones más importantes, podríamos decir, de la época prehispánica, que comprende todo ese espacio prehispánico previo a la llegada de los españoles y que abarca una temporalidad en el 1200 años antes de Cristo hasta el 1400 después de Cristo, ¿verdad? Pero entonces, esta es una ocupación humana. Permítame, sí. no salgamos todavía del periodo prehistórico, porque... bueno, de acuerdo. Sí. Quisiera preguntarle, en comparación con otros sitios en donde se ha encontrado megafauna y algunos restos culturales como tapiales o como Chivacabé, ¿cuáles, digamos, son contemporáneos o difieren en cuanto a periodicidad? Estamos hablando de tapiales en la ruta hacia Quetzaltenango, hacia los encuentros más o menos, y Chivacabé en Huehuetenango, ¿no?
Sí, yo considero que estos hallazgos pues son contemporáneos y de hecho pues los restos que se han encontrado en estos lugares pues tienen gran parecido en cuanto a las familias de animales que están presentes. La única diferencia es que en el área de Zacapa, como han sido hallazgos fortuitos, no es un depósito así mayoritario como el que se ha encontrado en Chivacabé, ¿verdad? Sino que estos han sido, algunos restos han sido arrastrados por las quebradas pequeñas que hay en Estanzuela, otras pues haciendo alguna casa, entonces ese tipo de situaciones no ha permitido realizar una excavación completa dentro de estos espacios. Y como pues comprenderán, pues la paleontología es una rama totalmente diferenciada a la arqueología y esto pues se sale dentro de nuestro sistema de investigación, pero no dejamos de lado pues el rescate de estas evidencias que se hacen con todas las técnicas arqueológicas del caso. Entonces consideramos que para esa época y posiblemente un poco más antigua, pues casi la mayoría del espacio de Guatemala pues estuvo ocupado también por la megafauna, incluyendo pues algunos hallazgos que se han encontrado en el área de Jutiapa, en Asunción Mita y en estos lugares en donde pues también tienen correspondencia a esos hallazgos que se han encontrado en estos lugares. Y en cuanto a evidencias sobre el paso de el nomadismo al sedentarismo, en cuanto a la domesticación de los alimentos, ¿se ha encontrado alguna evidencia en estas regiones? No, de hecho, no tenemos pues ese tipo de evidencia que podríamos decir en este punto, pues está marcado esa transición de un grupo cazador-recolector a un grupo sedentario. Lo que sucede es que los grupos sedentarios y las partes más antiguas están en partes bastante profundas y en algunas oportunidades las hemos encontrado en lugares completamente planos en donde aparentemente no existía este tipo de evidencia cultural como los sitios, las evidencias de los sitios clásicos que tenemos. Un ejemplo de esto es el sitio arqueológico El Chahuitón, en donde pues esta es un pequeño remanso, podríamos decir, en la orilla del río Motagua, y que quedó pues ya elevado por un desfiladero bastante profundo y esta parte pues es completamente plana. Y en este lugar actualmente pues funciona el cementerio de la aldea del Tambor y en un hallazgo fortuito en donde se estaban realizando unas fosas para enterramientos y luego el Ministerio de Agricultura y Ganadería llegaron a hacer unos pozos para captación de humedad, fue que se encontraron grandes concentraciones de cerámica y cuando nosotros llegamos, porque se nos dio el aviso que fuéramos a ver qué era lo que estaba sucediendo ahí, porque también encontraron un esqueleto, fuimos a ver y efectivamente pues las evidencias eran lo más antiguo que nosotros pudimos haber tenido en el Motagua. Y de esa cuenta también tenemos ese enterramiento que podríamos catalogarlo como el entierro más antiguo, que data aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Ya, bueno, ahora sí, dejemos un poco ese periodo prehispánico que, como usted bien dice, pues esos estudios más corresponden a los paleontólogos, a los palinólogos, en fin, a toda la gente que trabaja estos periodos más antiguos de la humanidad. Pero quisiera también darle la palabra a Marvin. Marvin, ¿cómo se incorporó usted al proyecto? ¿Cómo se interesó por esta región? Porque si dibuja el mural de San Bartolo, pues obviamente también está viendo la monumentalidad, pero ¿por qué se interesó entonces en trabajar también
el área de la cuenca media del Motagua. Marvin. Bueno, sí, justo cuando yo empecé a estudiar la carrera de arqueología, pues la visión era la monumentalidad, pues uno conocía desde antes algunos sitios y que le llaman a uno la atención, y por eso uno entra a estudiar la carrera. Sin embargo, cuando ya entré al área de arqueología en el segundo año de la carrera, ya empezamos a ver otro tipo de arqueología y no solamente la monumentalidad. Y es aquí donde el programa regional de investigaciones arqueológicas del Motagua Medio, que está bajo la dirección del licenciado Luis Romero, me invitan a mí para ser voluntario, porque en ese momento todavía no podía hacer prácticas porque se necesita tener terminados los 2 primeros años. Entonces me invitan y es donde cambia la perspectiva de lo que es la arqueología y ya uno va conociendo más la diversidad de la evidencia de los restos del pasado que se encuentran en la región del Motagua Medio, en Zacapa y El Progreso, y participé entonces en reconocimientos ya directamente también con materiales arqueológicos, y pues hay mucho evidencia cultural que es importante trabajar y rescatarla de la región y para divulgarla, y entonces fue así como continué ya después para realizar mis prácticas en el proyecto y hasta el momento en el trabajo que estamos realizando ya por parte del instituto. Gracias, sí. Yo recuerdo que hacia el año 1988 se definió el trabajo arqueológico del instituto, haciendo hincapié en esa arqueología no tradicional. En aquellos tiempos pues, se discutía mucho sobre la arqueología social latinoamericana y la arqueología estadounidense. Ese debate se fue diluyendo con el tiempo. Sin embargo, sí persistió el hecho de darle importancia a la arqueología no tradicional, es decir, no solo buscar los sitios monumentales, sino también otros sitios que por su ubicación geográfica, como es el caso de la cuenca media del Motagua, tienen amplia significación. Y además por la producción de materiales que después iban a ser distribuidos a distintas regiones de Mesoamérica. Pero entonces ahora sí volvamos y retomemos lo que nos comenzaba a plantear Luis sobre este segundo periodo de la historia de esa región del oriente guatemalteco. Luis, por favor. Muy bien, pues déjeme contarle que de la misma manera como llegó Marvin al proyecto, pues así mismo llegué yo también cuando el licenciado Héctor Paredes, que en paz descanse, me invitó a participar en una actividad que él realizaba en ese momento también con Leonel Pais, que también en paz descanse. Fuimos a hacer una visita al municipio de Cabañas y pues desde ese momento a mí me gustó la región. Y ya eso fue en septiembre, si no mal recuerdo, y ya para el noviembre que ya me tocaba pues hacer prácticas, pues ya me inscribí en el programa de investigación en ese momento que llegó como proyecto arqueológico Sansare Extensión Cabañas Usumatlán. Y empezamos a hacer reconocimientos arqueológicos en la región y a mí me fascinó todo eso, empezar a ir al campo y ver la concentración de piedras y rocas de una perspectiva diferente a como la había visto en mi vida. Entonces empecé a darme cuenta que era un espacio que ofrecía mucho para la investigación. Y de esta cuenta, pues continúo en el programa, en este proyecto, y también empecé a realizar mi tesis, y hago mi tesis en el sitio arqueológico La Reforma, en la aldea La Reforma, en Huité.
y a partir de ahí pues empiezo a profundizar en los estudios y es en ese momento haciendo mi tesis cuando determinamos la ocupación más antigua de la región y que en este momento pues la estábamos más o menos catalogando entre el año 600 antes de Cristo hasta el año 1400 o 1550 más o menos. Y entonces es ahí donde se empieza a definir también esta gran época prehispánica que podemos decir que es el periodo de ocupación humana más largo que hay en la región, en donde pues con el avance de las investigaciones logramos determinar con este último hallazgo que mencioné que se realizó fortuitamente en el sitio El Chahuitón con un enterramiento y muchas evidencias cerámicas del año 1200 antes de Cristo y pues esto lo realizamos a partir de el año 2018, en donde pues ya sentamos esa nueva cronología humana, en donde pues los asentamientos comprenden a partir de esa fecha. Y es desde ese momento que nosotros empezamos a registrar sitios arqueológicos en toda la cuenca del río Motagua y llegamos a un inventario de 175 asentamientos prehispánicos en la región, ¿verdad? Y de estos pues se han catalogado por su tamaño, por su importancia y por todo el espacio que estos ocupan. Entonces tenemos nosotros una clasificación de sitios arqueológicos en la región que van desde sitios de cuarta categoría, tercera, segunda y de primer orden. Y estas de primer orden las catalogamos como las entidades políticas de la región, que fueron los sitios rectores, ¿verdad? Y que estos sitios rectores se van a caracterizar porque tienen un conjunto arquitectónico tipo acrópolis, ¿verdad? Que podríamos decir nosotros que es el centro administrativo y económico y ubicación de los gobernantes de la región y de las personas que regían el poder dentro de los sitios. Y dentro de estos mismos también tenemos sitios que por sus características y la posición geográfica que ocuparon, pues fueron los más preponderantes en la región. Y dentro de estos podemos mencionar al sitio arqueológico Vega del Cobán, que es uno de los sitios principales en donde pues estamos en la actualidad realizando investigaciones arqueológicas desde el 2014, retomadas pues por supuesto desde los proyectos anteriores. Está el sitio arqueológico Huaytán, el sitio arqueológico Lo de Vargas, el sitio arqueológico El Potrerito y La Reforma, por supuesto, entre otros sitios grandes que están ubicados estratégicamente en la cuenca media del río Motagua y que tuvieron el control del sistema comercial del río, ¿verdad? Y en esta parte no voy a profundizar porque voy a dejar a Marvin que hable de este tema, ya que él ha estado investigando acerca de este punto. Entonces, nuestro inventario cultural nos ha llevado no solo a hacer este inventario de sitios prehispánicos, sino que también de los espacios coloniales y espacios de la época republicana y de la época actual, ¿verdad? Porque hemos visto también que durante el proceso de la vida moderna, podríamos decir, han habido lugares que por asentarse cercanos a los ríos, pues han tenido que ser abandonados por las crecientes y las inundaciones que se dan, y pues estos pues pasan a ser parte de este registro arqueológico. Son un objeto de estudio para nosotros y de esta manera poder entender, ¿verdad?, esas dinámicas cambiantes que tiene el ser humano a lo largo de su historia. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Estamos conversando con Luis Romero, arqueólogo, y con Marvin García, arqueólogo en formación. Ellos trabajan en el estudio sobre la cuenca media del Motagua, sobre los sitios arqueológicos de esa región. Ahora, Marvin, esta región que aparentemente no tiene mayor importancia en la historia guatemalteca, sin embargo, ustedes han tratado de demostrar cómo era una importante ruta comercial
podría referirse al respecto, por favor, Marvin. Muy bien. Sí, como bien ha mencionado usted, no se le ha dado, digamos, la importancia que tiene la región del Motagua. En este caso, podríamos mencionar que en la época prehispánica fue muy importante, ya que el río Motagua sirvió como una vía de comercio que atravesaba pues toda Guatemala. Pues conocemos que el río Motagua nace en el departamento de Quiché y este va a desembocar hasta la costa de Honduras, y es aquí donde a lo largo de todo el cauce del río Motagua podemos encontrar diversos sitios arqueológicos importantes. Digamos que en la época postclásica, pues conocemos los sitios como Misco Viejo, y en el área específica de la región del Motagua Medio, pues hay sitios muy tempranos y también que se mantuvieron durante el periodo clásico y el periodo postclásico, y hasta la fecha aún sigue siendo una de las principales rutas de comercio. Pues aquí es donde actualmente se trasladan para realizar exportaciones por Izabal y otros puertos. Entonces, uno de los estudios que hemos estado realizando pues es darle la relevancia que tiene a la región del Motagua Medio, porque los sitios se fueron formando y se sentaron a inmediaciones del río Motagua. Y es aquí donde a través de los restos materiales nosotros podemos encontrar las diferentes dinámicas e interacciones que estos pudieron tener. En la Sierra de las Minas, que se encuentra en Zacapa, eh, se encuentra la fuente de jade, que es donde se extrajeron en la época prehispánica la materia prima, y por qué no decirlo también, se trabajaron en las áreas cercanas, porque se han identificado una serie de talleres también en la región del Motagua. Y resaltamos esto porque el jade fue altamente comercializado y se han encontrado tanto en el centro de México, en la costa del Golfo, objetos de jade. Y, ¿por qué no decirlo también? Una gran cantidad de objetos de jade en las tierras bajas y hasta en la parte sur de Mesoamérica, en Costa Rica. Entonces, podemos ver aquí que de la fuente de la Sierra de las Minas se estuvo obteniendo este material, que posteriormente pues se trabajaba y fue trabajado y exportado, perdón, a diferentes sitios. Y también en el sitio arqueológico Vega del Cobán, pues se ha encontrado uno de los talleres de jade. eh, y se le da mucha importancia a esto porque asociado a este taller se han encontrado materiales que provienen de la región de Honduras y El Salvador, por ejemplo, los tipo copador. Y es muy importante esto porque ahí podemos ver que se está manejando un flujo constante de materiales, y que va a variar un poco dependiendo de la temporalidad. Se puede reflejar en la época más temprana los materiales de la costa en la región. Ya luego pues, sabemos que hay un sistema radial de comercio en Caminal Juyú, y ellos están ubicados justo al centro, digamos, del territorio guatemalteco, y es aquí donde los materiales podían salir a diversos lados. Y la región del Motagua pudo haber fungido el papel de una ruta para dirigir los materiales y objetos, bienes de prestigio, eh, también otros objetos perecederos de los que no podemos conocer ahora, también pudieron haber sido trasladados a otros lugares. Ya sabemos que también estuvo la gran ciudad de Cancuén, de Quiriguá y de Copán,
y muchos materiales se han encontrado en la región y es a través de ellos donde nosotros podemos decir que la región del Motagua fue muy importante a nivel comercial. Y también aquí se puede ver cómo los sitios fueron creciendo y, por ejemplo, en el sitio de Vega del Cobán también hay evidencia de un puerto que se dirige hacia la Acrópolis y entonces es aquí donde podemos ver que también los sitios eran como lugares donde los diferentes grupos culturales se pudieron reunir. Pues es una cuestión bastante interesante que se da al final de la época prehispánica, más o menos en el año 1200 después de Cristo, en donde pues nosotros a través de los materiales arqueológicos hemos visto que hubo una ruptura de la tradición de los asentamientos del Motagua. Cuando hablo de la tradición estamos hablando de el sistema constructivo, la producción de materiales, de objetos, de bienes de prestigio y otros asuntos que tienen que ver directamente con un grupo cultural. Pero más o menos para esta fecha nosotros vemos que hubo una disminución de población y también incursiones de grupos de otras regiones. Posiblemente pues sabemos nosotros que la época del posclásico es una época bastante compulsiva en donde hay muchas migraciones, hay guerras entre grupos culturales y seguramente pues parte de todo esto hizo también que grupos migrantes llegaran a la región y se asentaran en el lugar. De hecho, pues también utilizando los mismos sitios y de una u otra manera hubo una confabulación de los grupos sociales y pues ya hay una mezcla, pero sí se rompe, podríamos decir, esa tradición que se tenía de la época clásica. Y yo supongo que es a través de esto que pues la llegada de los españoles a estos lugares en donde hubo poca resistencia se debió también a la escasa población que había en ese lugar. Es decir que ahí tenemos nosotros un abandono prácticamente de los sitios desde pues, prácticamente 300 años de la venida de los europeos. No es exactamente un abandono, sino que hay una disminución de población, ¿verdad? Pero los sitios grandes siguen ocupados. Y a esto se suma, pues, la incursión de un nuevo grupo o de grupos nuevos que llegaron al lugar y que poco a poco, pues, se van adaptando al sistema de esta región. Se empieza a producir otro tipo de materiales. Estos ya no son tan elaborados, sino que ya es una cuestión puramente para consumo, para el uso diario y para satisfacer pues las necesidades diarias que se tenían. Sabemos que a la llegada de los españoles la región estaba ocupada. Cuenta de eso pues son también algunas evidencias que hemos encontrado en los sitios bastante grandes de la región. Sí, vamos a ver que la época colonial pues está presente en todo el territorio y en algunos lugares pues aún se yerguen las iglesias coloniales de esta época por el colorido y la fachada barroca que este presenta. Otro de los templos bastante importantes es el de San Agustín a Cazahuastlán, ¿verdad? Y hay uno que está en ruinas, que es el de San Clemente. Este se encuentra en Morazán. Esto fue algo muy interesante, entonces es acá en donde pues fue construida la iglesia del actual San Agustín sobre lo que nosotros consideramos que fue el gran sitio de San Agustín a Cazahuastlán, y no refiriéndome a Huaytán, ¿verdad? Porque Huaytán es otro sitio y no el gran San Agustín, ¿verdad? Entonces lo mismo sucedió en San Cristóbal, en donde el templo fue construido en la parte más plana que había en este municipio. Otro de los sitios coloniales importantes en la región es el templo de San Clemente. Este se ubica en Morazán.
justo en el cauce del río San Clemente. Esta es una construcción colonial que está completamente abandonada y fue construida sobre una gran plataforma prehispánica. Este lugar, pues también alberga construcciones de la época prehispánica que fueron construidas y adosadas en el terreno, ¿verdad? En la topografía del terreno. Hay un nacimiento de agua que cruza el espacio y a un lado pues se construyó la gran plataforma y sobre esta plataforma está el templo de San Clemente. Hay algo bien interesante acá porque hay una pequeña gruta, pero está colapsada, entonces es posible que exista una cueva y que la gran plataforma pues esté cubriendo este acceso. Ya. Ahora, luego en la época republicana, obviamente hubo cambios, ¿no? Y principalmente con los liberales cuando trataron de borrar las huellas del pasado colonial. Y ahí tenemos también modificaciones urbanísticas importantes, ¿no? Cambio en los cementerios, etcétera. Pero todos estos cambios, tanto coloniales como republicanos, significaron el ocultamiento, por decirlo así, de los sitios prehispánicos. Les voy a hablar también, bueno, un poquito de esta época con lo relacionado a que los asentamientos se fueron, bueno, las personas de la época se fueron o ocuparon más bien casi que los mismos espacios donde se encontraban las estructuras. Ya mencionó antes el licenciado Romero que hubo una disminución de la población, pero si nos damos cuenta, cuando vamos a los diferentes pueblos de la región, podemos ver que muchas de las viviendas se encuentran sobre los montículos, se encuentran sobre los basamentos de otras, de las habitaciones o de las viviendas de la época prehispánica. Entonces podemos ver que también en algunos casos se dio una continuación de la ocupación. Y aquí también les podríamos mencionar una de las recientes investigaciones que realizamos y podemos ver que en esta época republicana se empiezan bueno, tenemos una serie de fincas grandes y aquí les puedo mencionar la finca La Trinidad que se encuentra en San Agustín, Acazahuastlán. Y aquí en esta finca es una finca muy, muy grande y podemos ver que tiene las tres etapas o las etapas de ocupación desde prehispánico, colonial y la parte republicana y la actual. Entonces aquí nosotros también realizamos algunos estudios dirigidos a la arqueología industrial, donde desde hace un siglo, digamos, se mantiene la producción de panela en la finca, porque se encuentra un trapiche que ha tenido varias modificaciones por estos 100 años que han pasado hasta la actualidad, que igual cuando realizamos el estudio, pues estaban ya modificándolo. Sin embargo, el trapiche funcionó con la yunta de los bueyes y la caña que fue traída la semilla fue traída desde Jamaica, y entonces podemos ver cómo se relaciona esto también con la época colonial, donde empezaron a surgir la producción de panela, y esto se dio mucho, la plantación de la caña en la región del Motagua Medio. Bueno, agradecemos al licenciado Luis Romero y al licenciado en formación Marvin García, arqueólogos que trabajan en la cuenca media del Motagua, y a la audiencia que nos sigue quincenalmente en estos programas del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia.
encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. Nos vemos en una próxima ocasión. A todos, gracias y hasta pronto. Es pues gracias a los estudios arqueológicos realizados durante los últimos años en la región del Motagua que hoy en día se conoce una gran cantidad de sitios arqueológicos, así como también los grupos étnicos que los habitaron, sus costumbres y formas de vida. Estudios que han aportado conocimientos sobre la parte histórica del oriente de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala. Hasta la próxima.